se abre la... La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Recibí una nota del diputado Miguel Crispi, quien señala que hoy día no va a poder participar en la sesión. Una excusa del ministro de Salud, quien señala que no será posible participar en la sesión debido a encontrarse en labores relacionadas con el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación. Una excusa de la señora Jimena Aguilera, integrante del Consejo COVID-19, por no ser posible su participación en la sesión de hoy por tener otra actividad comprometida previamente, pero queda a disposición de la comisión para el próximo martes. Una nota que comunica un pareo entre los diputados Boric y Macaya para la sesión de hoy. Otro que comunica el pareo entre Juan Luis Castro y Sergio Gaona para la sesión de hoy. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que crea la ley de fibromialgia. Un oficio del director de Servicio de Salud Talcahuano, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre el estado de situación del inventario de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de salud mental. Otro en el mismo sentido del director del Servicio de Salud Concepción, otro del Servicio de Salud Reloncaví, otro del Servicio de Salud O'Higgins, todos en relación al mismo tema. Oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual responde a uno de la Comisión en relación a considerar realidad en zonas rurales en el proceso de fiscalización y eliminar los salvoconductos para asistir a controles médicos. Esto era cuando estaban las cuarentenas. Un oficio y dos oficios del subsecretario de redes asistenciales en relación y cumplimiento de la ley de presupuesto del año 2021. Está el asesor del... Jaime González. No está el doctor Acorsi. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta o puntos Sí, varios? sobre la cuenta. Diputado Ricardo Celis, tiene usted la palabra. Presidente, le iba a solicitar que dos proyectos marcos como el de fibromialgia y de endometriosis que va a ingresar, ojalá pudiésemos tramitarlo en su administración presidiendo esta comisión, presidente. Gracias. Sí, efectivamente, en el punto 6 de la cuenta ya hemos recibido entonces este proyecto de ley, esta moción que crea la ley de fibromialgia. Por lo tanto, si hubiese acuerdo de la comisión, podríamos colocarlo a partir de la próxima sesión en tabla. ¿Habría acuerdo entonces, en virtud además de lo que solicitó la semana pasada, entiendo, tanto usted como el diputado Karim Bianchi, creo que fue el que solicitó también? Ah, y el de endometriosis sí tenemos que esperar que se dé cuenta, dado cuenta, y obviamente lo podemos colocar en tabla. ¿Este es un proyecto distinto al que hablaba? Sí, claro, lo que pasa es que está la ley de presupuesto que hablaba. Sí, no, pero es que aquí hay una, pero después nosotros conversamos que efectivamente se había ingresado ese día el proyecto de ley y obviamente que es ese el que vamos a poner en tabla. ¿Habría acuerdo entonces? Así se acuerda. Puntos varios. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Bien, si no hay palabra en puntos varios, entonces vamos a dar inicio a la orden del día, que tiene dos puntos. El primero dice relación con conocer los alcances y efectos de la variante Omicron y cómo se estaría enfrentando su aparición en el país y las medidas que se estarían adoptando y se adoptarán en relación a la misma y el eventual cierre de fronteras. Se han invitado para esta sesión al ministro de Salud, señor Enrique París Mancilla, que entiendo ha enviado como representante al doctor Enrique Acorsi, al profesor titular de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, doctor Alexis Calergis, que entiendo que está conectado, a pesar de que está en espera en el aeropuerto, ¿no? Sí, dijo ayer, no sé si estará ahora. Pero no sé si está, bueno, él No, confirmó diputado, que... estoy acá, aquí, en mi oficina. Ah, ya, muy bien, No doctor. estoy en el aeropuerto. Qué bueno que está entonces en mejores condiciones. Estábamos preocupados por esa situación, doctor Calergi, así que mejor aún que esté en la oficina. Sí, Después sí. también hemos convocado al presidente de la Comisión Asesora en Vacunas y Estrategia de Inmunización, CABEI, señor Jaime Rodríguez Troncoso, participa en su representación
la doctora María Luz Endeiza, vicepresidenta del CABEI. Le damos la bienvenida a la doctora. Muy bienvenida. Y a la integrante del Consejo Asesor del Ministro de Salud para COVID, señora Jimena Aguilera, quien se habría excusado. Me ha informado don Jaime González que la subsecretaria de Salud Pública estaría en disposición de poder asistir el próximo martes, si así lo estimase la comisión. Eso me informó verbalmente, no ha llegado don Jaime, así que no lo puedo corroborar. Entiendo, doctora Corsi, no sé si va a estar por este punto o por el punto siguiente del proyecto de ley que vamos a ver. Parece que es por el punto siguiente, así que lo excusaríamos de esta materia. Porque voy a todo el rato. Por el segundo, ya. Y el segundo punto es continuar la votación particular de los proyectos refundidos sobre sus cirugías plásticas, boletines 13.043-11 y 13.093-11. Entonces vamos a dar inicio a la primera parte de la sesión. La idea es que podamos escuchar a ambos invitados, tanto al doctor Calergis como a la doctora María Luz Endeiza. ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar con su presentación? No sé si la enviaron. ¿Sí? Presentación enviada. ¿Sí? Para poder ofrecer la palabra, doctor Calergis, ¿quisiera partir usted? Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por la invitación a esta sesión. Es muy importante y se valora que los honorables diputados y diputadas estén interesados en escuchar los antecedentes científicos que existen actualmente respecto al virus y también a la vacunación. Nosotros hemos estado trabajando en una serie de estudios científicos y clínicos en que participan varias universidades y hospitales del país, en diferentes ciudades, Santiago y regiones, y eso nos ha permitido, por una parte, crear y establecer estas colaboraciones científicas que han sido importantes para permitir, en el caso de la vacuna de Sinovac, asegurar dosis para la vacunación. Y simultáneamente, muy importante, ir evaluando durante el desarrollo de estos estudios, respondiendo preguntas fundamentales en torno a, por ejemplo, la duración de la inmunidad, el tipo de inmunidad y también lo que nos convoca, la capacidad de la inmunidad de reconocer a las variantes del coronavirus. Y en ese sentido, tenemos algunos antecedentes interesantes que estamos actualmente en proceso recientemente posteamos uno de estos preprints que son un artículo científico que fue de hecho destacado hace un par de días por la OMS como parte de la literatura importante en torno a coronavirus. Y en ese artículo observamos como parte de este estudio los niveles de anticuerpos y células inmunes que reconocen al virus en las personas que recibieron una dosis de refuerzo. En este caso, como parte de nuestro estudio, una dosis de refuerzo de la vacuna de Sinovac, tienen títulos de anticuerpos, niveles de anticuerpos y células inmunes muy superiores, observan incluso después de la segunda dosis. Lo que claramente es algo positivo. También publicamos que la inmunidad que genera esta vacuna, por tratarse de una vacuna formulada con virus completo, es decir, tiene todos los componentes virales, es capaz de reconocer varios elementos del virus y las variantes en su gran mayoría han manifestado cambios principalmente en una de las proteínas que es la proteína Spike. Entonces, como resultado de estos análisis, vimos que tuvimos buenos resultados de reconocimiento de la variante gamma y la variante delta. También resultados que publicamos son en una revista científica de acceso abierto hace aproximadamente un mes. Y esos resultados, los de el análisis de inmunidad de refuerzo y los análisis de reconocimiento de variantes, con las variantes que conocíamos hasta hace poco, ¿verdad? Se condicen con los resultados que se han observado de efectividad de la vacuna a nivel poblacional
que ha entregado el Ministerio de Salud en Chile y también en otros países. Por ejemplo, Uruguay ha hecho un análisis equivalente con la circulación de variantes. Ya el virus original, ¿verdad?, la cepa ancestral ya no circula. Estamos siempre enfrentados a estas variantes y hemos visto que la inmunidad tiene efectividad con las variantes y esa efectividad aumenta a raíz de la vacunación de refuerzo. También sustentado por los datos de medición y cuantificación de respuesta inmune que hemos hecho como parte del estudio. Entonces, si uno va y mira lo que ha pasado hasta ahora con las variantes Gamma y Delta, uno podría decir que las vacunas han respondido razonablemente bien. Respecto a Omicron, que es la preocupación que tienen los honorables diputados y diputadas, hay antecedentes muy preliminares que muestran que la inmunidad que genera la vacuna de Sinovac tendría un nivel de reconocimiento equivalente al que se observó con Delta. Son datos preliminares que estamos trabajando en colaboración con grupos en Estados Unidos y en China. Y hay un antecedente que sugiere que el nivel de reconocimiento podría ser equivalente al que se observó con Delta. Ahora, la ventaja que hagamos esta investigación científica y clínica en Chile nos permite validar y corroborar esos antecedentes. Entonces, actualmente hemos ya avanzado en la implementación del ensayo de laboratorio que nos va a permitir, ojalá durante diciembre, poder disponer de datos científicos en nuestro país de la capacidad de la inmunidad que genera la vacuna de Sinovac de neutralizar esta nueva variante. Así que en términos de lo que se refiere a la inmunidad, la dosis de refuerzo y la experiencia previa con las variantes de preocupación que han circulado por nuestro país, uno podría esperar, con cierto fundamento, que la vacunación ayude a controlar al menos la gravedad o la seriedad que podría tener la enfermedad causada por esta nueva variante y su diseminación. Pero es necesario, presidente, hacer el trabajo de poder medir de manera específica la inmunidad y lo que estamos haciendo actualmente. Esa podría ser mi primera intervención, presidente. Muchas gracias, doctor Kalergis. Le vamos a ofrecer la palabra ahora a la doctora María Luz Endeiza. La idea es que después de las dos exposiciones abrimos una ronda de preguntas para que ustedes también puedan ir contestando las inquietudes que vayan surgiendo. ¿Les parece? Doctora Endeiza, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, y la introducción del doctor Kalergis me vino muy bien, le agradezco mucho porque complementa lo que voy a mostrar, que son unas muy pocas diapositivas, pero solamente como para tener así, no sé, yo tengo como alma de profesora, entonces en el fondo me gusta. ¿Se ve mi pantalla? De maestra ciruela, digo yo. Sí, doctora, se ve bien. Gracias, pero en el fondo con esto la idea es como algunos conceptos, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de algunas definiciones, qué es lo que es una variante, algunas cosas, entonces para que todos hablemos en el mismo idioma, entender primero que los virus son organismos que se comportan como parásitos dentro de las células, ¿no es cierto?, del ser humano que infectan, y en cada replicación, para reproducirse, existen copias que pueden ser defectuosas, algunas sobreviven y otras no, y esos son los que van generando estas nuevas variantes, ¿ya? La OMS ha determinado variantes de interés y de preocupación de acuerdo a cuánto se asemejen o no al virus original y que pudieran ser o no más o menos virulentas o transmisibles, una o las dos cosas. Algunos conceptos de lo que voy a hablar más adelante es el tema de la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, que se ha usado tanto, que es esta protección que le brindan las personas que están vacunadas y que han hecho anticuerpos a las que no lo están, y de esa forma disminuye la circulación viral y evitan que las personas que no han alcanzado a vacunarse aún, por el motivo que sea, no se infecten.
Pero para que ese porcentaje de cobertura de inmunización logre esta inmunidad de rebaño, eso no es igual para todos los virus, que es un tema que siempre nos han preguntado, porque depende mucho de la transmisibilidad del virus y de su forma de transmisión, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de virus respiratorios, pero en el fondo el concepto es que a mayor transmisibilidad, mayor porcentaje de vacunación es necesario. La mayoría de las vacunas que nosotros utilizamos en el Plan Nacional de Inmunizaciones para la Infancia se buscan cobertura sobre 85-90%, y cuando las enfermedades son muy contagiosas, como el caso del sarampión, que es como el clásico, se busca sobre 95%. Entonces, cada vez que el virus SARS-CoV-2 logre una mutación más contagiosa, se acerca a esta necesidad que tenemos de lograr coberturas de vacunación mayor al 95%. Y la otra cosa importante es que sabemos también, por todos estos estudios que ha liderado el doctor Kalergi y estudios en otras partes del mundo y con todas las vacunas COVID, no solamente con CoronaVac, a medida que van pasando los meses, sobre todo después de los 6 meses se han hecho estos puntos de corte, hay una declinación natural de los títulos de anticuerpos contra contra el SARS-CoV-2, y que será más evidente, ¿no es cierto?, primero en poblaciones de adultos mayores, inmunosuprimidos, pero que finalmente se da en todos. Tiene que ver también con el momento en que se contagiaron, además de el tipo de protección que tiene cada uno por sus comorbilidades, por sus patologías de base. Entonces, ahí sabemos que igual no es solamente necesario estar vacunado, sino que además tener dosis de refuerzo. Entonces, son muy importantes y han sido vitales para nosotros como Comité Asesor de Vacunas los estudios de eficiencia de la vacunación a nivel país que llevó a cabo el Ministerio de Salud, más todos los estudios, ¿no es cierto?, de fase 3 que ha presentado y que nos presentará más adelante nuevas novedades el doctor Kalergis, más todo lo que se ha hecho en otros países también con otras vacunas, para introducir la dosis de refuerzo, que como ustedes saben fue una decisión pionera en el mundo, ¿no? Ahora en Europa y en Estados Unidos están recién hablando, hace pocos meses, siempre después que nosotros, y primero partieron solamente con población inmunosuprimidos, después agregaron adultos mayores, pero así masiva como lo estamos haciendo nosotros hace meses, están recién partiendo, ¿eh? Y otra cosa importante es que también sea muy probable la necesidad de refuerzos anuales, probablemente preinvernales, por esto de que al persistir todavía mucha circulación a nivel mundial, sobre todo en países con baja cobertura de vacunación, aparecen nuevas variantes de las que tenemos que estar preparadas a combatir como primera barrera con la inmunización. Muy bien. Experiencia con la variante Delta, un poco también lo que explicaba aquí el doctor Kalergis, es que ¿por qué nosotros no tuvimos la misma experiencia de lo que pasó en Europa, ¿no? Estábamos con mucha expectación y mucho temor por mucha gente de que la variante Delta, y que nos llegaba en pleno invierno, fuera no solo más agresiva, sino que más contagiosa y que saturara el sistema de salud y que colapsara. Pero ¿qué cosas permitieron que en Chile, en vez de propagarse en 15 días, tuviera una lenta introducción de reemplazo de las variantes anteriores y que, a pesar de que hubo, por supuesto, un brote, que ese brote fuera controlado y que no llegara a los niveles de las olas anteriores? Bueno, mantener siempre, por supuesto, las medidas de autocuidado, pero la vacunación masiva, que a la altura en que llegó la variante Delta a Chile estaba mucho más avanzada que en Europa, eso también hay que recordar, gracias sobre todo a la introducción de CoronaVac como la vacuna predominante en Chile, mientras todo el mundo estaba esperando las grandes producciones de vacuna Pfizer. Aquí en Chile se está vacunando de forma masiva, sin detenerse, sin haber brechas ni semanas en que no se vacunaba, sino en forma continua, con vacuna Sinovac, con cierta cantidad de vacuna Pfizer, después fueron llegando también CanSino, AstraZeneca, y en el fondo con eso la población ya estaba con un porcentaje de vacunación bastante importante y protector cuando ingresó por primera vez la variante Delta, con un control de fronteras muy estricto en ese minuto, y se empezó también a utilizar el pase de movilidad y otras restricciones que teníamos al principio también en cuanto a movilidad y a incluso toque de queda inicialmente, ¿no? Pero todo eso en conjunto permitió que la variante Delta se fuera introduciendo en forma más gradual y que no hubiera un colapso del sistema de salud. Y lo que les pongo aquí abajo, recordad que en Europa esta variante se propagó rápidamente en países que no tenían buenos niveles de cobertura de vacuna, y países, estamos hablando de Francia, Alemania, España, Reino Unido, y
cuando uno estudia en este minuto en qué países hubo mayor porcentaje de hospitalizaciones y muerte por variante Delta, fue en los países que tenían porcentajes más bajos de vacunación. Y esto para mostrar aquí en Chile los datos, ¿no es cierto?, de este primer avance de lo que fue la dosis de refuerzo al día 14 de colocación de dosis de refuerzo con cualquiera de las 3 vacunas que se utilizaron, que tenía que ver un poco con la población objetivo y con determinadas variantes, ¿no es cierto? Pero con cualquiera de las 3, lo que se midió inicialmente fueron 2 cosas. Primero, fíjense en el recuadro de abajo, el aumento de la efectividad contra enfermar, solo contra enfermar contra COVID-19. CoronaVac, cuando ya habían pasado 6 meses, su efectividad, que nunca había sido tan alta como de las otras vacunas, de las otras plataformas, pero había sido mucho mejor, había caído 56%, pero con esta dosis de refuerzo subía rápidamente a 80%. Pfizer también había caído 56%, que había sido mucho mejor, y subía a 90%, y AstraZeneca de 56 a 93%. Entonces, una barrera muy grande a solo enfermar, a solo ser caso positivo y ser capaz de contagiar a un tercero y de permitir la replicación viral. Solo eso. Y además, cuando se estudió la efectividad contra hospitalización, no grave, no UCI, pero hospitalización al fin, uso de camas, ¿no es cierto?, de más sobrecarga del sistema de salud, CoronaVac se elevaba de 84, que igual se mantenía bueno, a 88, Pfizer 84-87, AstraZeneca 84-96. O sea, la verdad que la dosis de refuerzo nos daba una respuesta muy buena para estar preparados frente a nuevas variantes. Y este cuadrito, que también lo encontré muy bueno porque muchos de ustedes lo deben conocer, que también está preparado por el Ministerio de Salud, donde ustedes ven las personas que no tienen esquema completo, o sea, una sola dosis o ninguna, cómo fue la tendencia en la semana epidemiológica, el ingreso a UCI. Claro, también llega un minuto en que va bajando, ¿no es cierto?, cuando disminuye un brote, una ola pandémica, pero empiezan a aumentar los casos y rápidamente empiezan a aumentar las personas que ingresan a UCI. Pero si esas personas tienen el esquema completo, se mantiene mucho más a raya el ingreso a UCI, pero cuando va pasando el tiempo hay un leve aumento porque van perdiendo anticuerpos. Pero en el momento que se empezó a colocar la dosis de refuerzo, fíjense que eso lo llevó a 0. Entonces uno dice, hay más casos, pero ojo, son más casos, pero son casos leves que no requieren hospitalización y menos UCI. Entonces eso también es muy importante. Y otro tema, porque es lo que se viene también, ¿no es cierto?, que nosotros estamos analizando ahora en el Comité Asesor de Vacunas y tendremos listo nuestro documento para fin de mes, es el tema de la vacunación, si debe ser o no ser obligatoria o exigir pases de movilidad. Lo que hay que tener en claro primero es que la vacunación es un derecho y un deber de salud. Las enfermedades infectocontagiosas no afectan solo al individuo en particular, sino a toda la sociedad. Entonces, no solamente la opción de decir, bueno, yo tengo un cáncer y si quiero no me trato y me muero yo, solito. Acá está el tema de que si yo no me vacuno y me contagio, puedo contagiar a otras personas, permitir la transmisión del virus, contagiar a una persona que es mucho más susceptible que yo a enfermar y a morir. Entonces, en el fondo, en el artículo 32 del Código Sanitario se establece que el Servicio Nacional de Salud es el que está a cargo de la vacunación y que debe velar por la salud de la población. Entonces, eso tiene que ser la responsabilidad, ¿ya?, del Ministerio de Salud. Y tenemos que revisar todas las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia hasta ahora. Trastornos de la salud física, porque se han atrasado el diagnóstico de muchas otras enfermedades y los tratamientos, trastornos de la salud mental, pérdida o retraso de la escolaridad, ¿no es cierto? Esto influyó muchísimo la necesidad de presencialidad en los colegios, en estudios, en trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a mano y qué es lo efectivo que hemos visto hasta ahora para enfrentar nuevos brotes y nuevas variantes? Bueno, aunque parezca de perogrullo, el autocuidado, las medidas generales, distanciamiento y mascarillas son fundamentales. El Reino Unido, que está enfrentando ahora este brote con Omicron, lo que decía el premier Boris Johnson es que tenían que volver
al uso de mascarilla en lugares públicos y que iban a adelantar su dosis de refuerzo que llevan un porcentaje pero que no llegan al 40% de personas con tercera dosis y cerca del 80% vacunados. Tienen menos vacunados totales que nosotros y mucho menos con dosis de refuerzo. Nosotros ya estamos como en el 60% y ellos tenían programado como que en enero iban a seguir implementando esta dosis de refuerzo y decidieron adelantarlo por la llegada de esta variante. Bueno, nosotros ya estamos mejor que ellos y la variante recién está apareciendo, pero para que sepan que en el fondo lo que se está haciendo, estamos en la línea de lo correcto y vamos más adelantados que países desarrollados. Es súper importante mantener las coberturas de vacunación, como les comentaba antes, sobre 90-95%, porque en el fondo cuanto más transmisible sea la variante, es más necesario que este nivel de cobertura, este porcentaje sea más alto. Esto, bueno, ya les comenté, ya de esto, y es probable que lo otro que también nos preguntaban, ¿no es cierto? Si es probable que esta variante termine como prevaleciendo por encima de la Delta. Es muy probable que tarde o temprano eso ocurra, ¿eh? Eso es como van ocupando nichos y los virus en la susceptibilidad de las personas, pero si uno lo hace en forma lenta, controlada, eso no debería traer un trastorno muy grande a la población. Y lo otro que me gustaría recalcar es el tema de la comunicación de riesgo, porque si por un lado tenemos claro cómo funcionar y pareciera que esto se podría controlar, si nosotros damos a entender a la población que el riesgo es bajo, la gente no va a tener ningún interés en colocarse la dosis de refuerzo. Y estamos viendo que las personas que están en UCI en este minuto son personas parcialmente vacunadas, no vacunadas o sin dosis de refuerzo. Y también ha pasado con la variante Omicron. El primer caso que notificó la Seremi de Valparaíso era un extranjero pero radicado en Chile que le faltaba la dosis de refuerzo. El primer caso que estaba notificado aquí en la región metropolitana, una persona no vacunada. Entonces, ojo, porque esas personas son como el pasto seco listo para ser encendido y prender fuego, ¿eh? Entonces, igual es súper importante comunicar el riesgo y además porque seguimos viviendo en un mundo globalizado donde las coberturas de vacunas son muy dispares, entonces no podemos solamente contentarnos con el manejo que se está haciendo aquí, sino que debemos estar muy atentos a lo que pasa en los países vecinos y no tan vecinos. Las exigencias del pase de movilidad pasan a ser clave, es una de las cosas que estamos considerando, porque incluso el pase de movilidad a nosotros nos permite no solamente exigir estar vacunado a secas, sino decir vacunado, pero ¿con qué? Depende de qué población de riesgo sea, le exijo que además esté con su dosis de refuerzo al día, y si más adelante necesitamos otra, que también esté al día. Entonces, uno va a poder activar o desactivar estos pases y elegir qué poblaciones son las que tienen que estar de forma más estricta con su pase habilitado. Bueno, eso sería por ahora, dejo para preguntas. Muchas gracias, doctora Andeiza, por su presentación. Yo pediría si nos puede hacer llegar la misma a través del correo a la Cámara para poder distribuirla entre los diputados y diputadas. Me ha pedido la palabra el doctor Ricardo Celis, diputado de la Araucanía, y después no sé si hay alguien más para que nos puedan levantar la mano y anotar. Gracias, presidente. Agradecer las dos presentaciones. Quería hacerle un par de preguntas a la doctora Andeiza. Uno, ¿cuál ha sido el grupo más refractario a la vacunación que ellos han identificado? Dos, y un comentario que voy a hacer respecto, que me parece muy relevante lo que ella dice, respecto a la comunicación de riesgo y vacunación. Yo tengo la impresión de que las políticas y lo que sea el despliegue en tema de comunicación de riesgo ha sido en exceso bajo y que ahora, curiosamente, la señal que se está entregando es como que esto está superado, ¿no? Si no fuera por la variante Omicron, la gente pensaría que esto ya pasó y que no hay nada que hacer o mantener en relación a este punto. Viene el verano, un tiempo muy complejo en esta materia, y quisiera pedirle la opinión ahí, ¿dónde ve allí algún espacio para incrementar el tema de la comunicación de riesgo? Que a mí me parece un tema clave porque se nos va a quedar, esto se va a transformar en algo endémico y se quedó con nosotros y se va a estar a continuación. Y en la misma línea preguntarle, ¿cuándo ellos están visualizando que va a ocurrir vacunación el 2022? Gracias, presidente.
Perfecto. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, Porque doctora sí, Andeiza, sí, sí, disculpe, lo que pasa es que agrupamos habitualmente preguntas para que después puedan responder muy ustedes bien. de mejor manera. ¿Alguien más que quiera consultar de los diputados? Sí, diputado Andrés Celis, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, ya sea para el doctor o para la doctora. Hay un tema que yo he puesto sobre la mesa, es sobre la obligación de la vacunación. Y el fin de semana escuchaba a un médico, no recuerdo el nombre, y él señalaba que él pertenecía a una mesa, a un comité, y que a fin de mes se reunían, iban a analizar si a ciertas profesiones los obligaban a vacunarse. Y él colocaba como ejemplo a los profesores, pensando en marzo por los niños, niñas, adolescentes. Entonces yo les quería preguntar, tanto al doctor y a la doctora, si ellos piensan que hay ciertas profesiones, si hay ciertos funcionarios públicos o ciertas autoridades o ciertas personas que se les debiese obligar a vacunarse. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Andrés Celi. Sobre esa última pregunta, después voy a hacer otra también, solo para complementarla, porque cuando recién partió eh, el proceso de vacunación, algunos diputados presentamos un proyecto de ley para debatir la obligatoriedad de la vacuna. Obviamente esto fue rechazado, entendible por las circunstancias en las que estábamos, con vacunas que estaban recién llegando, etcétera. Sin embargo, hoy día se ha abierto este debate que plantea el diputado Celi en otros países. De hecho, Alemania avanzó hacia la obligatoriedad de vacuna, etcétera. Yo entiendo que Chile ha tenido buenos porcentajes de vacunación, más bien con una política de estímulo que con una obligatoriedad, pero no sé cómo observan ustedes eso a futuro, y bien lo dice el diputado Celi, porque aquí hay profesiones que tienen más contactos con otras personas y pueden generar, obviamente, un mayor riesgo. Hablaba de los profesores, hace unos días escuchaba el tema de la situación de salvavidas, por ejemplo, que algunos no quieren vacunarse y ellos tienen un contacto importante con la gente, incluso en algunas maniobras que deben realizar de resucitación, etcétera. Entonces, sería interesante en ese contexto escuchar la opinión de ustedes sobre el tema de la obligatoriedad o eventualmente seguir con esta política de estímulo. Y lo segundo es cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de la variante Omicron u otras que puedan venir en torno a lo que se ha implementado en Chile como vacunación y estos esquemas heterólogos. Y ahí el doctor Kalergi, no sé si ellos han hecho estudios no solamente respecto a la respuesta a la vacuna Coronavac, sino que también cómo ha reaccionado la población chilena con estos esquemas heterólogos y de qué manera también se están planteando otro tipo, digamos, de vacunas eh, para poder continuar o tener stock de refuerzos si se requiriera una cuarta vacuna, o un nuevo refuerzo al que ya tenemos hoy día. Eh, Eso en términos generales. No sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna consulta, sino para que puedan responder. Doctor Andeiza, usted si quiere puede partir y después con el doctor Calergis. Gracias, ya, que yo ya partido como caballo desbocado. En cuanto a la primera consulta que me hacían sobre la comunicación de riesgo, que yo la agradezco mucho porque yo creo que sí, que la verdad que hay que poner una balanza, ¿no es cierto?, de no comunicar miedo, pero sí el verdadero riesgo a la población. Me preguntaban sobre quiénes eran, si había identificado grupos con mayor dificultad para vacunarse y la verdad que sí, hay zonas del país, se acumulan más en el norte y en la región metropolitana y en edades jóvenes, entre 18 y 40 años, que claramente ahí hay una cosa, ¿no es cierto?, de que yo soy joven y no necesito nada más y total si me da me va a dar suave, ¿no es cierto?, hay mucho de eso. Y también se ha identificado en algunas poblaciones de extranjeros que a lo mejor tiene que ver un poco con su idiosincrasia, ¿no?, que a lo mejor no se vacunaban tampoco en su país o que no entienden mucho esa importancia. Y ahí sería bueno a lo mejor trabajar en llegar a líderes de esa comunidad para que, porque en realidad convence mucho más cuando es una persona cercana y en la que confían, la que les dice la importancia de vacunarse y así prevenir. Eso por un lado. ¿Cuándo vacunación en el 2022? Esto es una presentación
mía personal, pero en el fondo también lo hemos estado comentando en el CABEI, y lo más probable es que en este momento se vaya plantando de a poco revacunaciones anuales pre-invierno, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas, con la situación mundial, con el stock de vacunas, pero uno calcularía que esto pasaría a ser por lo menos por unos años como influenza, ¿no es cierto? Que uno tenga que ponerse un refuerzo previo al inicio del invierno, que es donde el virus circula más por justamente las condiciones de hacinamiento, poca ventilación, ¿no es cierto?, por el frío. No sé si avanzo yo contestando todas y después, doctor, o si hablamos un poquito cada uno, como No, prefieren. si gusta, puede usted responder todo lo Todo, que todo. estime, y Muy después el bien. doctor Kalergi. Perfecto. En cuanto a la obligatoriedad de vacunación que me preguntaba el diputado Celis, si uno lo haría así como enfocado a todos o a algunas poblaciones de riesgo, la verdad que nosotros estamos más propensos para una política de estímulo. Uno, por lo que ya se había comentado, de que en el fondo estas vacunas, a pesar de que ahora ya hay muchísima más información que antes, son vacunas nuevas, ¿no es cierto? La OMS inicialmente pidió que la vacunación fuera voluntaria, y además porque hay muchos estudios de que cuando uno hace que algo sea impuesto, uno si tenía dudas, reacciona mucho más todavía a negarse, ¿no es cierto? Porque uno siente más como, ¿por qué me obligan? En vez de cuando uno muestra las bondades de... Sobre todo que aquí en Chile tenemos una buena adherencia. La verdad que los grupos antivacunas son pocos, de repente hacen mucho ruido, pero no son tantos, y tenemos una forma de pensamiento muy distinta de la de Europa. A veces traspasamos problemas de Europa o Estados Unidos, cuando aquí el resto de la vacunación es obligatoria y la gente la acepta mucho. Ahora hay que pensar que la mayoría de las vacunas que se colocan, ¿no es cierto?, en el plan nacional se las colocan en niños, entonces también es importante que los padres se aseguren vacunar a sus niños, y así o así, pero ha funcionado bien, no ha tenido que ser algo que se los tenga que perseguir, salvo casos puntuales. Entonces, en ese sentido, pareciera que todavía sigue siendo mejor la estrategia, por un lado, de dar a entender de comunicación de riesgo, y lo que sí está pasando ahora, que es lógico, ¿no? Inicialmente todo el mundo quería vacunarse, de hecho muchos querían saltarse la fila, digamos, ¿no? Y vacunarse antes de esta priorización que se hizo en base al riesgo de cada grupo por edad, por tipo de trabajo. Pero una vez que se colocaron de su esquema primario, también hubo esa sensación de que entonces ya estamos bien y no necesitamos más, sobre todo los más jóvenes. Entonces no hay una cosa de rechazo o antivacuna, pero hay una sensación de que la dosis de refuerzo cuando pueda, porque en realidad hay que hacer mucha cola, porque en realidad, como me dijeron, que esta duele un poco más, o uno queda como un par de días como medio maltrecho, entonces mejor espero y ponérmela un viernes, y como el viernes no pude ir, lo paso para el otro viernes, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que se ha contagiado cuando ya le tocaba la dosis de refuerzo, porque en realidad su pase de movilidad estaba activo y juraban, se sentían protegidos, ¿no es cierto? No tenían este concepto de que en realidad su protección estaba bajando y que la variante Delta era más contagiosa, y se contagiaban. Entonces, el tema de exigir que el pase de movilidad sea activo con dosis de refuerzo es una buena estrategia, que la gente lo entiende mejor que decir te tienes que vacunar sí o sí. Pero sí, claramente hay que ir armando también grupos como se armó para la vacunación inicial, cuáles son los prioritarios, y acá eso es parte de lo que estamos viendo en el documento que vamos a elaborar, de cuáles serían los grupos a que se los tiene que exigir el pase de movilidad habilitado con dosis de refuerzo, que eso se irá también habilitando a medida que pase el tiempo, ¿no es cierto? A lo mejor después será con una cuarta dosis o con quinta, como tenga que ser. Personal de salud, educadores, ¿no es cierto?, algún personal esencial, entonces, y ciertas personas con más riesgo. Y en eso es lo que estamos trabajando, pero claramente uno tiene que ir como eligiendo, priorizando tanto por las facilidades técnicas operativas de cómo vacunar, como por el tipo de vacuna a utilizar y por el abastecimiento de vacunas. Y esto de los esquemas de heterólogos, consultaban, o más que esquemas de heterólogos también definir, porque
ya estamos todos con este esquema heterólogo, ¿no es cierto? Porque los que recibimos Sinovac ya hemos tenido Pfizer o AstraZeneca y ha funcionado, eso está probado que está funcionando. El tema es pensar de aquí más bueno, los niños todavía no tienen solo Sinovac, pero en el fondo, en este minuto, tener todavía varios tipos de vacunas de plataformas distintas nos da muchas ventajas, además de la accesibilidad más rápida, y de lograr otros convenios, ¿no es cierto?, o compras, o todo lo que venga para el futuro. Es el tema también de priorizar esquemas para distintas poblaciones, porque en este minuto, por ejemplo, para nosotros fue una tranquilidad, diría yo, poder contar con vacuna Coronavac de Sinovac para los niños, siendo una plataforma muy conocida y que estaba resultando muy segura y efectiva en adultos, que no era tan fácil poder contar con todo eso con vacunas de tecnologías nuevas como las plataformas de red de mensajero. Entonces, en ese sentido, poder dejar vacuna Pfizer para refuerzos en adultos y utilizar Sinovac en niños nos permitió adelantar rápidamente vacunación y avanzar muy bien. Entonces, yo creo que por ahora el hecho de tener varios tipos de vacunas es una ventaja. Eso sería. Muchas gracias, doctora Andeysa. Le ofrezco la palabra al doctor Kalergis. Bueno, completamente de acuerdo con lo que acaba de plantear la doctora Andeysa. La presentación me motivó para mostrarles un par de láminas hacia el final de esta exposición. Voy a tocar cada punto. Completamente de acuerdo con lo que decía el diputado respecto a la comunicación de riesgo. Yo creo que eso no hay que descuidarlo en ningún momento. Este virus todavía lo conocemos poco. Pensemos que yo he trabajado principalmente en Sicilia, fue descubierto en el año 56, 1956, y a la fecha hay muchas cosas del virus siciliano que no entendemos. Han pasado varias décadas. Con este virus han pasado menos de 2 años y nos queda mucho por aprender. Así que la comunicación de riesgo tiene que ser permanente, sostenida, y no pensar que porque hay un avance en la vacunación, la pandemia se acabó. Por una parte, porque aparecen variantes que, como ustedes muy bien tienen la duda, tienen que ser evaluadas en términos de la capacidad de ser reconocidas por la inmunidad. Y por otra parte, hay grandes zonas del planeta, de territorio de vacunación. Y eso expone no solamente a las personas que viven en ese territorio, lamentablemente, a la aparición de nuevas variantes, lo que enfatiza la importancia y destaca lo grave que es la inequidad que se está dando actualmente a nivel global respecto a la vacunación. Países como el nuestro, que por diferentes estrategias, colaboraciones, etcétera, acuerdos, logró avanzar la vacunación, tiene ventaja y tenemos cifras bien favorables, pero hay países y regiones del planeta muy expuestas. Y yo creo que tiene que ser un trabajo y Chile tiene que contribuir en ese proceso de equidad a la vacunación. Respecto a la obligación a vacunarse, yo me planteo, es una decisión que toma finalmente la autoridad sanitaria, por supuesto, y el CABEI, el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, juega un rol clave en esa decisión, pero mi postura como científico, en base al hecho de que son vacunas que han recibido la mayoría a la fecha solo aprobaciones de uso de emergencia, creo que el camino hacia promover la vacunación es la información, la comunicación, un mensaje claro del alto riesgo que significa no estar vacunado, porque hoy día la pandemia es una enfermedad principalmente de no vacunados y no vacunadas. Por lo tanto, una política pública de estímulo de la vacunación por medio de la información correcta, evidencia y, por supuesto, medidas que promuevan la necesidad de contar con vacunación, porque sin duda la vacuna va a ser segura y efectiva. Pienso que hacerla obligatoria podría ser en algunos casos incluso contraproducente, como ha ocurrido en algunos países. Respecto a la información, yo creo que el rol, y por eso inmediatamente acepté la invitación de la Comisión de Salud, el rol que juegan poderes del Estado como legislativo es clave en términos de dar espacio a la comunicación científica
con la comunicación con base científica, porque esta enfermedad es un problema de salud con base científica. El virus es un problema científico, el desarrollo de vacunas es un proceso científico, entender cómo causa enfermedad el virus tiene fundamento científico. Y se ha avanzado en ese sentido, así que se valora mucho el espacio de la Comisión de Salud a esta discusión. En relación a la consulta de la variante Omicron y la eventualidad de reconocimiento por medio de la vacunación con una vacuna o con combinaciones de vacunas, les voy a mostrar datos, como les dije, me motivó la presentación de la doctora Neisa, de cómo funciona este reconocimiento de variantes. Datos que son nuestros, digamos, nacionales, chilenos, que ustedes van a poder revisar a continuación, pero lo más probable es que, como ha ocurrido con la variante Delta, países, territorios que tienen a su población vacunada en general, las personas que se contagian y se infectan en general desarrollan enfermedades más bien leves, están vacunadas, mientras que las personas no vacunadas son las que principalmente se enferman de manera seria y grave. Y en ese sentido ustedes van a ver por los datos que les voy a mostrar cómo la vacunación, el refuerzo de la inmunidad fortalece el cuantitativo, los niveles de reconocimiento inmunológico. Eso va de la mano con el avance que ha hecho Chile en la vacunación infantil. El hecho de que los datos que se han generado, que se han obtenido de parte de los estudios científicos y clínicos en nuestro país y en otros países han ayudado al avance de vacunación en otros países, como por ejemplo en nuestra región, Uruguay, Colombia, México, es una señal de cómo que existe inmunidad en la población disminuye la transmisión viral. Entonces, por una parte, la población infantil que se puede infectar, se puede contagiar, se puede enfermar, si hay comorbilidad, se puede enfermar gravemente. Y también ocurre este fenómeno hiperinflamatorio o PIMS, requiere el uso de vacunas seguras y efectivas para la población infantil. En Chile, desde nosotros iniciamos un estudio que recientemente entregó los primeros resultados y fueron compartidos con el Instituto de Salud Pública en términos de seguridad y generación de anticuerpos y células inmunes producto de la vacunación en población infantil. Lo más probable es que el avance en la población infantil en términos de vacunación disminuya o contribuya a disminuir significativamente no solamente la ocurrencia de la enfermedad en esa población, sino que además la circulación del virus en nuestra población. Dado que en población infantil se dan efectivamente casos asintomáticos y el hecho de que las personas estén vacunadas sabemos disminuye la transmisión viral. Entonces, si me permiten, quisiera mostrarles unas poquitas láminas con datos como para cerrar mi intervención, creo que puede ser importante para consideración por parte de la Comisión y, por supuesto, también para el Consejo Asesor. Tenemos reunión, de hecho, con el Consejo Asesor esta semana. Vamos a mostrar eso. Yo quería compartirles algunos de estos datos que creo que son interesantes y los presentamos hace poco en un congreso que se hizo respecto a vacunas. Básicamente, en el fondo, las conclusiones centrales de lo que sabemos a la fecha es que en el caso de la vacuna de Sinovac ha demostrado ser segura e inmunogénica. Pudimos establecer esto en las 2 dosis, las 2 semanas después de la segunda dosis. Pero lo más importante es que lo que ocurrió en los estudios científicos y clínicos, y por eso es importante fortalecer estas capacidades en Chile, fue capaz de anticipar el fenómeno poblacional en términos de seguridad y de efectividad de la vacuna. Ahora quedan preguntas que hemos ido respondiendo. ¿Cuánto dura la inmunidad? Y les voy a mostrar esos datos. Si acaso es necesario el refuerzo, y como decía muy bien la doctora Neisa, fuimos pioneros en Chile en anticipar la importancia del refuerzo. Y la pregunta que hizo el diputado, va a haber neutralización de las variantes. Y finalmente, la importancia de la vacunación infantil. Entonces, estos son datos de un artículo que publicamos como les dije, hace una semana, donde ustedes ven que los niveles de reconocimiento de las variantes por parte de la inmunidad en chilenos y chilenas, que son partícipes del estudio que hemos desarrollado, permiten reconocer efectivamente a
aunque sea de manera parcial, a las variantes, y ese reconocimiento en particular del linaje común han contribuido a proteger contra la circulación del virus. Esto solamente medición de anticuerpos, la respuesta inmune es mucho más compleja. Otro antecedente clave fue el poder evaluar cómo se comporta la vacuna. Doctor Kalergi, ¿sí? Una consulta. ¿Usted ha estado mostrando diapositivas distintas a la portada o solo la portada? Porque no, distintas. Es que no, solo hemos visto la portada. Ah, disculpe. Qué bueno que me avisó. Sí. Muchas gracias por avisarme. No, eso es raro lo que pasó. Pero le mostré ¿esa la ven? Perfecto. Sí, ahora sí. No la voy a poner en modo presentación, solamente voy a ponerla en tamaño. Ahí está. Perfecto. Entonces, le mostraba el dato del efecto sobre las variantes que tiene el reconocimiento de la inmunidad que induce la vacuna. Y le estaba comentando respecto a la duración de la inmunidad. La duración de la inmunidad que observamos, efectivamente comunicamos esto tempranamente a las autoridades, que 6 meses después de la primera dosis se ve esta disminución natural, normal, que ocurre no solo con la vacunación, sino que también con la infección de los anticuerpos y células inmunes. Y por eso es que fue una de las recomendaciones en términos de la incorporación de dosis de refuerzo. También el efecto poblacional de la vacuna, como mencionó la doctora Neisa, se vio disminuido, por lo tanto la dosis de refuerzo es necesaria. Y aquí están los datos del refuerzo. Ustedes se dan cuenta que solamente fíjense en los primeros gráficos, tenemos después de la segunda dosis niveles altos de anticuerpos, caen a los 6 meses, pero luego de la segunda dosis, de la dosis de refuerzo, vemos que los niveles son incluso mayores a lo que se observa después de la segunda dosis. Y lo que es más importante, y se muestra en este gráfico, es el efecto que tiene la dosis de refuerzo en el tiempo. Estos datos no los hemos publicado, los vamos a presentar, como decía, al Ministerio de Salud esta semana. Muestran cómo al año después de la primera dosis, en aquellas personas que recibieron dosis de refuerzo, se pueden ver los niveles elevados de anticuerpos, y lo mismo ocurre con células inmunes que se miden, que son un elemento central de la inmunidad, células inmunológicas. Vemos que nuevamente al año, en aquellas personas que recibieron refuerzo de inmunidad, se pueden detectar niveles significativos de células inmunes que reconocen al virus. Entonces, el fenómeno que se observaba después de las 2 dosis, a los 6 meses después de la primera dosis, aparentemente al año, en aquellas personas que recibieron una dosis de refuerzo a los 6 meses, vemos que los niveles de inmunidad se mantienen no solamente detectables, sino que bastante altos. Y eso nos permite explicar antecedentes poblacionales, como el aumento de la efectividad de la vacuna producto de la dosis de refuerzo, ya sea con una tercera de Sinovac o bien una tercera de Pfizer o AstraZeneca, datos muy, muy alentadores, y este fenómeno del impacto de la vacunación a nivel global. Vemos que efectivamente el uso y la implementación de la campaña de vacunación ha conducido a sin duda, ha sido uno de los elementos centrales en disminuir la cifra de contagio y circulación viral, y que no es motivo para que nos relajemos, ni mucho menos. Hay que seguir con las medidas de autocuidado, especialmente porque estamos avanzando actualmente en la vacunación infantil. Países con altas tasas de vacunación en adultos, como por ejemplo Israel, empezaron a mostrar altas tasas de casos en población infantil no vacunada. Y en Estados Unidos, que han avanzado la vacunación infantil, se observa cómo los números de casos han ido disminuyendo gracias al acceso a la vacuna. En Chile hemos avanzado en eso. Nosotros estamos haciendo un estudio que no solamente involucra a varias regiones, sino que también ya ha entregado antecedentes de seguridad y de generación de inmunidad, y en paralelo
el Ministerio de Salud ha avanzado en la vacunación infantil con datos muy positivos en términos de seguridad mediante el seguimiento de farmacovigilancia. Así que, en fondo, para ir concluyendo este punto, hay antecedentes que avalan que la vacunación ha entregado protección a la población, protección segura. No sabemos todavía cómo se va a comportar nuestro país frente a Omicron, pero en base a lo que ocurrió con otras dos variantes, hablando de Delta y de Gamma y Delta, y los antecedentes que hemos visto de reconocimiento de parte de la respuesta inmune de estas variantes, y los antecedentes que hemos recibido desde colaboradores extranjeros, que había reconocimiento parcial de la variante Omicron, cosa que vamos nosotros a corroborar la próxima semana, es una señal clara el que, como decía la doctora Andreisa, las personas que no han recibido su dosis de refuerzo lo hagan, y ese mensaje es importante que se entregue, se reitere en base a la evidencia científica y clínica que avala a la vacunación como una estrategia que no solamente en esta pandemia, podemos hablar de la polio, de la viruela, del sarampión, enfermedades todas que han sido controladas justamente no solo a que existe la vacuna, sino que hay mensajes desde las autoridades claras en términos de la importancia de la vacunación, porque podemos tener de ciencia una vacuna espectacular, segura, efectiva, pero si la ciudadanía duda respecto a su uso, con legítimas preocupaciones que hay que abordar por medio de la comunicación y la evidencia científica. Por eso que estas instancias como la de esta comisión y esta oportunidad de presentar antecedentes son muy valiosas. Sí, muchas gracias por la oportunidad de presentar. Muchas gracias, doctor Kalergis. La verdad que muy interesante su presentación. Me encantaría si pudiera hacernos llegar la presentación, aunque entendería si no puede, porque nos dijo que habían datos que aún no han sido expuestos o publicados, entonces si no se... Lo podemos compartir de todas maneras. En el fondo la idea es que este desarrollo científico nacional aporta la toma de decisiones, y por eso es que con mucho gusto se los podemos compartir. Muchísimas gracias, doctor Kalergis, muy generoso de su parte. ¿Alguna otra consulta de los señoras parlamentarios, parlamentarias? Bien, si no hay más consultas, yo quisiera agradecerle a ambos, doctor Kalergis y a la doctora Andreisa. Para nosotros ha sido muy relevante las presentaciones de ambos, nos han ilustrado sobre un tema que nos tiene desde un inicio, digamos, muy comprometido como Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, y en ese sentido tenemos también el compromiso de que el Ministerio de Salud debiera asistir por esta misma materia el próximo martes. Entonces nos dejan elementos de juicio muy importantes para el diálogo con el Ejecutivo. Así es que no sé si ustedes quisieran cerrar con alguna cosa, sino agradecerles la participación. No, solo agradecerles a ustedes la oportunidad de poder comentarles, y porque para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes, porque esto es una política de salud, ¿no es cierto? Es para el bien de todo el país, así que muchísimas gracias. Gracias, doctora Andreisa. Igualmente, muchas gracias por la invitación y muy disponible para volver a acompañarlos cuando ustedes consideren que sea necesario. Y bueno, también agradecer a la doctora Andreisa por el trabajo que hace CABEI, que es arduo y de altísima importancia. Nos vemos el jueves. Ahí tuvo un adelanto, doctora Andreisa. Hubo una gran premiere. Tuvo un spoiler. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pasando al punto 2 de la tabla, nos corresponde entonces continuar la votación en particular de los proyectos refundidos sobre cirugías plásticas en los boletines 13.043-11, 13.093-11. Por el Ejecutivo entiendo que tenemos la presencia del doctor Enrique Accorsi y no tengo el nombre de la... Sí, no, sí tenemos también a... ¿Presidente? Sí, a Valeria, sí, a Valeria Díaz. Valeria, sí. Le ofrezco la palabra si quisiera comentar algo. Tenemos
Nos quedan 20 minutos para poder votar los artículos que nos quedan, pero nos gustaría poder escuchar. Valeria. Presidente, por su intermedio, saludarlo a usted, a las honorables senadoras, perdón, las honorables diputadas y diputados presentes y a la señora secretaria, y con ello solamente hacerles presente que asiste esta abogada, parte integrante del equipo legislativo, quien tiene a bien, digamos, resolver las inquietudes en las materias que ustedes tengan a precisar en las indicaciones que se van a someter a su votación. Eso, señor presidente. Bien, muchísimas gracias. Entonces, con eso podemos continuar. Había quedado pendiente el artículo 3º y las disposiciones transitorias. Así que le voy a solicitar a la señora secretaria que nos pueda dar lectura a este artículo 3º de la indicación. El artículo 3º modifica el artículo 124 del decreto con fuerza de ley 725, que establece el Código Sanitario, en el siguiente sentido. 1. Sustitúyese en el inciso primero la frase profesional del área de la salud, además de autorización sanitaria previa a su funcionamiento, por lo siguiente: médico cirujano que posea el título respectivo otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste, o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. Dicho profesional deberá supervisar y resguardar que los procedimientos efectuados se realicen por el personal debidamente capacitado y deberá contar con la autorización sanitaria respectiva previa a su funcionamiento. Y se agregan los incisos segundo y tercero nuevos del siguiente tenor. Para efectos de cumplir con lo establecido en el inciso anterior, los establecimientos que realicen actividades dirigidas a los procedimientos de cirugías estéticas deberán contar con información pública en sus respectivos sitios electrónicos, informando a los pacientes al menos lo siguiente: a. Si el establecimiento utiliza o no instrumentos o equipos que afecten invasivamente el cuerpo humano, generen riesgo para éste o ejecuten maniobras o empleen instrumentos que penetren la piel y mucosas. B. Origen de los productos farmacéuticos suministrados en dicho establecimiento. C. Nombre, profesión o oficio del personal que realiza tales procedimientos. El establecimiento que incumpla con los dispuestos en los incisos anteriores quedará sujeto a las sanciones y medidas sanitarias reguladas en el libro 10 del título 3 del Código Sanitario. ¿Qué? Sí. Bien, ofrezco la palabra sobre el artículo 3º. Tiene 2 numerales, pero la verdad es que son coherentes entre ambos, por lo tanto podríamos eventualmente debatirlos en conjunto y si no hay objeción poder también votarlos en conjunto. Diputado Ricardo Celis, tiene la palabra. Sí, tengo una pregunta. ¿Debiera entender entonces el artículo 3 en su primer inciso, en el numeral 1, que una persona distinta al profesional pudiera realizar las actividades relacionadas con cirugía estética siempre que estén bajo supervisión? ¿Debiese entender eso? Bien, es una pregunta bien directa, si lo pudiera responder la representante de la ejecutiva, del Ejecutivo. Perdón. Presidente, responder a lo consultado corresponde específicamente al médico cirujano, que en el fondo va en la misma línea y el espíritu que tienen estas indicaciones, que es establecer, digamos, el desarrollo de esta función en el médico cirujano, indicándose aquí en el inciso primero que se sustituye inmediatamente para que, perdón, es que estoy acá leyendo en otra computadora, para que quede efectivamente el médico cirujano establecido como el que puede, en el fondo, realizar actividad. Perdone, presidente, ¿le puedo preguntar? Es que para ser voy a permitirles que sea directa la interlocución en este porque caso. Después del punto aparte dice: dicho profesional deberá supervisar y resguardar que los procedimientos efectuados se realicen por el personal debidamente capacitado. Entonces, yo entiendo de aquello que hay una derivación, ¿cierto? Que hay una supervisión
de un tercero. Él pudiera, según esta redacción, supervisar a un tercero para que realice esa actividad. Esa es mi pregunta. Un tercero no médico podría ser. Puede ser un tercero no médico, pudiera ser un tercero, claro, porque dice que tiene, claro, porque dice que debiera ser por personal debidamente capacitado. Sí. Solo para complementar la pregunta, yo tengo una precisión un poquito diferente, entonces sería bueno para poder clarificar, porque yo entiendo que esto se refiere a la dirección técnica del establecimiento, ¿ya? Que quedará a cargo no de un profesional del área de la salud, sino que a cargo eh, de un médico cirujano que posea el título respectivo otorgado por una universidad, etcétera, etcétera. O sea, se cambia el término profesional del área por un médico cirujano, la dirección técnica. Y como dirección técnica, él va a supervisar y resguardar los procedimientos efectuados que se realicen por el personal debidamente capacitado. Ahora, esta misma ley establece que estos procedimientos solo podrán llevarse a cabo por médicos cirujanos habilitados para ejercer la profesión en Chile y que cuenten con postítulos de estudios de especialidad en la materia otorgados por una universidad, etcétera, que está definido en el artículo primero de este proyecto de ley. Yo lo entiendo de esa manera, no sé si es que estoy en lo correcto o lo que plantea el diputado Ricardo Celi es la forma correcta de interpretarlo. Sería bueno aclarar eso porque es a mi juicio relevante. Señora Valeria, por favor. Presidente, efectivamente es como usted señala. La dirección técnica está precisada en el médico cirujano. Por tanto, cualquier personal de apoyo queda bajo su supervisión o vigilancia, que es en el fondo es la última parte que se refiere el diputado. No sé si con eso se aclara, pero en el fondo la dirección técnica... No, a mí me confunde más. me confunde, perdón, porque, claro, me queda claro que la dirección técnica, ¿cierto? Dice que debe ser ejercida por un profesional del área de la salud, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por médico cirujano, bla, bla, bla. Dicho profesional deberá supervisar. Uno supervisa cuando delega. Se lo supervisa un tercero. Entonces mi pregunta es, así como yo estoy leyendo esto, quiere decir, por ejemplo, que una enfermera o enfermero debidamente capacitado pudiera hacer una actividad de cirugía estética si está debidamente capacitado y está debidamente supervisado? No, solamente va a radicar este desarrollo de función en el médico cirujano. ¿Dónde me asegura eso en la redacción? Lo que pasa es que la redacción que usted hace, Alcance, tiene que ver con el personal de apoyo, pero no le va a permitir en caso alguno poder generar un procedimiento tal como el que se está regulando a una persona, a un profesional del área médica distinto a un médico cirujano. Entonces, en ese entendido, el resguardo que debe tomar el médico cirujano es el que el personal capacitado que tenga de apoyo debe contar con las autorizaciones sanitarias. Presidente, no sé si queda más Sí, claro estamos precisamente debatiendo el alcance. Estamos reflexionando. Estamos debatiendo el alcance porque yo entiendo que el artículo primero establece la exclusividad de los médicos cirujanos que estén con la especialidad respectiva que puedan ejercer este tipo de procedimientos. Eso lo entiendo perfecto, está en el artículo primero del proyecto de ley. La duda que plantea el diputado Celi y que se nos mantiene un poco es respecto de este artículo tercero, porque yo comparto con que se cambie la dirección técnica de un profesional del área de salud a un médico, eso se precisa. El punto tiene que ver con la supervisión. ¿A qué se refiere? ¿Al personal que va a colaborar con la acción del médico o aquellos que yo les voy a traspasar una función médica para que reemplacen en definitiva a un médico? Que lo que plantea el diputado Celi efectivamente ocurre. Hay procedimientos que hoy día se le permiten a otros profesionales, más allá de la cirugía plástica, digamos, estética, pero que estos se realizan bajo la supervisión de un médico. Entonces, el efecto de esta reacción es la que nos genera dudas, si esto va a abrir la puerta para que otros profesionales no médicos
puedan hacer estos procedimientos con la supervisión médica, o se refiere a aquellos otros procedimientos coadyuvantes de una cirugía, etcétera, que son los que se realizan bajo supervisión. Eso es lo que genera un poco de duda, digamos. Presidente, indicar que el espíritu acá es solamente hace referencia al equipo médico de apoyo, al personal médico auxiliar u otro que le preste apoyo al médico cirujano. Por tanto, si es necesario, tal vez, si ustedes lo tienen a bien, ajustar esta redacción de términos que a ustedes les quede y les permita, digamos, entender lo mismo que les estoy tratando de explicar, podríamos generarlo, pero en el fondo estamos compartiendo lo mismo. La dirección técnica aquí en el médico cirujano, eso no está en discusión, y el personal, el doctor, digamos, el médico cirujano deberá supervisar a su equipo de apoyo, que le preste, digamos, un servicio durante el procedimiento médico que tenga bien realizar. Bien, sí, yo estoy de acuerdo con que se pueda precisar, porque si la intención es decir que el médico va a supervisar todas las labores del equipo médico que son coadyuvantes a la acción principal, yo creo que efectivamente eso sería bueno poder precisarlo para que no haya ningún tipo de interpretación, como que se abre la puerta a generar espacios de intervenciones bajo supervisión médica de profesionales que no sean médicos, para que no quede contradictorio con el artículo primero. ¿Usted tendrá alguna posibilidad de poder compartirnos alguna redacción que pueda resolver aquello? Sí, presidente, lo puedo... Ya, diputado Celis tiene ahora un planteamiento, Sí, parece. yo solo hay que deberá supervisar y recordar que los procedimientos efectuados que realicen por el personal de apoyo debidamente capacitado a mí me parece que ahí queda resuelto, así lo entendería yo. De apoyo, que se realice por el personal de apoyo. Sí. El equipo médico, de apoyo al equipo médico, claro. Porque no estamos hablando de los médicos, estamos hablando, por ejemplo, de la enfermera, hablando de claro. A eso se refiere con el equipo de apoyo. Es porque él dice que la otra gente los otros tienen que estar capacitados. Sí. Entonces, deberá supervisar y recordar que los procedimientos efectuados se realicen por el personal. Claro. Como está hablando la asesoría de la dirección técnica. Debidamente capacitado, según lo establece la dirección técnica, se podrá colocar eso. Ya está definido que lo hace la naturaleza. Sí. ¿No? A ver, si acá se está refiriendo el personal de apoyo. Presidente. Sí, por favor. Le ofrezco la palabra a Valeria. Gracias, presidente. Entiendo que ustedes habían ya una propuesta que se ajusta, digamos, a lo que estamos conversando. Nosotros estaríamos de acuerdo con ella. No sé si lo podemos dejar inmediatamente ahí, porque yo no lo voy a mandar por interno, si no. Quiero confirmar eso. Si nos pudiera mandar la alternativa de usted, sería bueno para poder discutirla, a ver si nos ayuda a precisar más aún la intención de esta redacción. Perfecto. Gracias. Gracias, presidente. Bien, mientras esperamos que llegue la propuesta del Ejecutivo, podemos avanzar con el numeral 2 que establece información a la que están obligados los establecimientos para poder informar a los pacientes. ¿Habría acuerdo sobre esa proposición que está en el literal A, B y C? ¿Sí? Habría acuerdo. Entonces, en votación, el numeral
2 del artículo 3. El diputado Boric está pareado, ¿verdad? Diputada Cariola, no está. José Miguel Castro, no está. Juan Luis Castro, no está. Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, Miguel Crispi, no está. Sergio Gaona está pareado. Javier Macaya está pareado. Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. ¿No está? No está. ¿Y Gustavo Sangüesa? A favor. Víctor Torres. A favor. 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado. Aprobado por unanimidad. ¿Presidente? Sí, que diputado propongo Celis. que las disposiciones transitorias también la aprobemos con la misma votación. ¿Habría acuerdo para poder aprobar entonces las disposiciones transitorias con la misma votación? ¿Sí? ¿Habría acuerdo entonces? Se aprueba por la misma votación ambas disposiciones transitorias. Estaríamos pendientes entonces solamente con la precisión de este numeral 1 del artículo 3. Presidente, una consulta, si tiene bien. Considerar que la propuesta de redacción conversada solamente tienda a mencionar al equipo coayudante del médico cirujano, hacer solamente esa precisión, o tiene bien hacer alguna situación distinta. Estábamos conversando nuevamente con el diputado Celis en una segunda lectura y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Usted, el director técnico, que va a ser un médico, deberá supervisar tanto al profesional médico como también al equipo de apoyo en la realización de una intervención. Ese es el objetivo que buscan con la dirección técnica, ¿cierto? Efectivamente, presidente. Entonces, sí, entonces no tiene sentido Entonces está superado. cambiarlo. Sí, Sí, entonces sea por, sí. sí, porque se refiere a la acción de la dirección técnica y la supervisión de esta sobre el procedimiento que se realiza dentro del establecimiento, y eso abarca todo. Ahí me queda claro, no es que no es que exista una delegación, sino que la supervisión de lo que están operando directamente el médico cirujano y el equipo, a partir de la dirección técnica que tiene el establecimiento. Lo entiendo así. Pero, perdón, en caso alguno hay una delegación, por tanto, si es así, entonces se entiende que estaría, digamos, correcto como están los términos redactados y no se va a requerir entonces una precisión mayor. Efectivamente, así es. Creo que quedó superada la duda ya en esta segunda lectura que le hemos dado. Lo vamos a someter a votación entonces. En votación. Bien. Carol Cariola no está, José Miguel Castro no está, Juan Luis Castro no está, Andrés Celis. A favor. Ricardo Celis. A favor. No está, Gaona no está, Macaya no se escucha mucho. Está apagado. Diputada Jimena Sandón. A favor. Patricio Rosas no está. Gustavo Sangüesa. A favor. Víctor Torres. A favor. Son 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Diputado informante. Sí, debemos elegir diputado o diputada informante. Yo quisiera sugerir a la diputada Jimena Sandón. Gracias, yo feliz, 1.000.000. ¿Habría acuerdo entonces? Bien. Diputada Sandón. Vamos con flores. Usted va a ser usted Me hacen una cirugía gratis ahí. la diputada informante y la responsable de los efectos de esta ley. ¿Ah? Así Voy a empezar a practicar en mí. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.